Putin denuncia el Estado profundo. ¿Realmente existe un gobierno oscuro y secreto, manejado por unos pocos de la élite? También conocido como el Estado profundo. ¿Es esto real? De eso vamos a hablar hoy, aquí, en la blogosfera, después de esta pequeña pausa comercial, cortesía de YouTube. No te vayas. Bienvenidos de regreso, mis amigos de la blogosfera. Infoguerra aquí. Putin denuncia el Estado profundo, diciendo: fuerzas poderosas en los Estados Unidos están agravando las tensiones entre su país y Rusia. Fuerzas poderosas dentro de los Estados Unidos de América están agravando las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia a expensas de sus propios intereses nacionales, según el presidente ruso Vladimir Putin. Durante un discurso frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Putin identificó y señaló que en los Estados Unidos existen fuerzas poderosas que están dispuestos a sacrificar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos para imponer sus ambiciones en la lucha política interna que existe en los Estados Unidos. Están dispuestos a sacrificar los intereses y negocios que están perdiendo en el mercado ruso en general, así como empleos en los Estados Unidos mismos, como parte de la cooperación con Rusia. Estamos hablando de decenas de miles, potencialmente centenares de miles de empleos, agregó Putin. El presidente ruso continuó especificando que a pesar de que estas fuerzas están dentro de los Estados Unidos, están trabajando en contra de los intereses de su propio país. Dijo: esto no se ajusta a nuestra filosofía política, ya que siempre nos han enseñado que los funcionarios que trabajan en los intereses del Estado deben pensar sobre todo en la sociedad y dar prioridad a estos intereses fundamentales. Pero desafortunadamente hay fuerzas en los Estados Unidos que ponen sus estrechos intereses grupales y de partido antes que los de su nación, dijo Putin. Están dispuestos a sacrificar incluso su propia seguridad, señaló Putin, agregando que también están dispuestos a sacrificar los intereses de sus aliados en Europa y en el Medio Oriente. Putin finalizó diciendo, y este es el comentario que más me llamó la atención a mí: son personas muy poderosas y fuertes que pueden empujar historias increíbles e ilógicas frente a millones de sus ciudadanos. O sea, en pocas palabras, engañan con cuentos que no tienen ni siquiera lógica, engañando así a millones de personas. Y lo peor es que esos cuentos se los están creyendo. Amigos de la blogosfera, ustedes que siguen los reportajes aquí, saben que venimos hablando de estas fuerzas poderosas hace tiempo. En la descripción abajo y en la esquina de arriba encontrarás una lista de videos en los que se habla del tema. Sin embargo, al ver yo ahora a Putin afirmando sin duda de su parte la existencia de fuerzas poderosas en los Estados Unidos que obran en contra del pueblo, en contra de los intereses del propio país, en contra de la estabilidad mundial, eso me llama mucho la atención. ¿Es Putin el único presidente que señala la existencia de este estado profundo o secreto? Pues el presidente Eisenhower, en enero de 1961, finalizó su periodo presidencial con el discurso en el que advirtió a la nación estadounidense acerca de la existencia y creciente poder del complejo industrial militar. También el presidente Woodrow Wilson dijo:
Hemos llegado a ser uno de los peores gobiernos, uno de los gobiernos más controlados por completo en el mundo civilizado. No más un gobierno por el voto de la mayoría, sino un gobierno por la opinión e imposición de un pequeño grupo de hombres dominantes. Continuó diciendo, algunos de los hombres más grandes de los Estados Unidos en el campo del comercio y de la fabricación tienen miedo de algo. Saben que hay un poder en alguna parte que es muy organizado, muy sutil, muy vigilantes, completamente enclavijados, lo impregnan todo, que es mejor ni siquiera murmurar en contra de ellos. ¿Se dan cuenta, amigos? Un presidente de los Estados Unidos que dice que es mejor ni siquiera murmurar en contra de ellos. Pues aquí, esa élite la venimos señalando hace ratos. El presidente Thomas Jefferson tuvo el valor de señalar, tal como lo venimos haciendo aquí en la blogosfera, a la banca central como la cúspide de estas fuerzas, diciendo esto acerca de la Reserva Federal. Si el pueblo americano permite que la banca privada controle la emisión de su moneda, primero por inflación, luego por deflación, los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor privarán a la gente de toda propiedad, haciendo que sus hijos se despierten algún día sin hogar en el continente que sus padres conquistaron. ¿Has perdido tu casa? Pues ya sabes por qué. Él dijo también que creo sinceramente que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que un ejército agresor. Más claro que esto es imposible. El presidente John F. Kennedy también reconoció a la Reserva Federal como la cabeza del gobierno secreto, la cabeza de las fuerzas poderosas de la élite. Kennedy decidió hacer algo al respecto. Después de todo, él era el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Si hay alguien que tiene el poder para hacer esto, es él. El presidente Kennedy utilizó, de hecho, su poder ejecutivo en contra de la Reserva Federal al firmar la orden ejecutiva 11110. Esa es la orden, devolviéndole al gobierno el poder de emitir moneda sin la Reserva Federal. Kennedy al fin hizo frente a la cabeza de las fuerzas poderosas de las que habla Putin hoy. 5 meses después, el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, fue asesinado. Antes de su asesinato, el presidente John F. Kennedy denunció la existencia de un gobierno oscuro al que él se opuso públicamente con estas palabras: existe esta conspiración monolítica y despiadada que depende principalmente de medios encubiertos. Tejieron una red compleja para expandir su esfera de influencia, infiltrándose con medios subversivos e intimidación. Un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos, que construyeron una maquinaria eficaz para ejercer su poder en los sectores militares, diplomáticos, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Concluyó diciendo: les pido su ayuda en la gran tarea de informar y alertar al pueblo. Confío que con su ayuda la humanidad al fin será para lo que nació ser, independiente y libre. La orden ejecutiva que decretó Kennedy sigue siendo vigente hoy día. Sin embargo, nadie se atreve a implementarla, ya que su asesinato
fue una advertencia para los futuros presidentes que se les ocurriera eliminar el control de la Reserva Federal sobre la creación del dinero. De hecho, ningún otro presidente se ha atrevido a enfrentar a este monstruo. Amigos de la blogosfera, seguido nos llaman conspiracionistas. Pienso que es una medalla de honor que nos llamen así. Y por llamarnos conspiracionistas, esto quiere decir que de alguna forma u otra somos eficaces y que algo estamos haciendo bien. Al Putin referirse a estas fuerzas poderosas que ni siquiera respetan los intereses de su propio país, es obviamente una referencia al mismo estado profundo de los que hablaron todos estos presidentes estadounidenses. Algunos dirán, pues se trata de Putin, que es Rusia. Rusia es enemigo de los Estados Unidos y es lógico que Putin hable mal de los Estados Unidos. Si esto es así, entonces todos los personajes de los que hablé hoy yo aquí son unos conspiracionistas que no saben lo que dicen, incluyendo el presidente Kennedy. Lo que les quiero decir, amigos, es que si la existencia de las fuerzas poderosas de las que habla Putin son tan solo cuentos de conspiracionistas, entonces todos estos patriotas de la historia son conspiracionistas también. Claro que tú y yo sabemos que estos personajes son realistas, no conspiracionistas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta que ustedes respondan en la sección de comentarios. Les aseguro que leo todos sus comentarios. Al Putin hablar de estas fuerzas poderosas, afirmando la existencia del complejo militar industrial, que obran en contra de los esfuerzos de Trump para llegar a un acuerdo con Rusia, ¿significa esto que las fuerzas poderosas dentro de los Estados Unidos están en guerra con Donald Trump? ¿O es el presidente Donald Trump parte del complejo militar industrial? Y si esto es así, ¿por qué en los medios principales le hacen la vida de cuadritos, oponiéndosele a todo lo que hace? Ya sabes qué hacer. Despedaza la sección de comentarios con tu opinión. Me interesa mucho tu respuesta. Seguro estoy que a ti también te interesa conocer la opinión de todos. Y esto solo se ve aquí gracias a ustedes. Esto es Infoguerra, reportando para la blogosfera. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.